Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Hardwaresfera. Antes de empezar con el vídeo me gustaría recordaros que tenemos 3 sorteos activos actualmente. El primero es de unas gafas Gunnar antiluz azul, tenéis el link en la descripción del vídeo. El segundo es de unos auriculares gaming con vibración y ventilación que son de Gandias, en este caso son los Festus P1, también tenéis el link en la descripción del vídeo. Y el tercero es el Road to 100K en YouTube, que en este caso será un sorteo bastante hardcore con bastantes productos en el cual ya podéis ir participando y acumulando participaciones. Se ha hecho así a muy largo en el tiempo para que los más asiduos del canal y los más viejos pues suelan o tengan más opciones de ganar alguno de esos productos. Por cierto, también debo decir que a partir de ahora en cada uno de los sorteos que hagamos, con los auriculares y con las gafas también va a ocurrir, enviaremos de regalo una taza de Hardwaresfera y un adhesivo de Hardwaresfera como este. Bueno, pues es un pequeño detalle. Próximamente seguramente también habrán camisetas que, al margen de que los podéis comprar en nuestra página web, pues también estarán incluidos en los sorteos como un kit de Hardwaresfera de regalo. Y ahora sí, chicos, vamos a empezar con el vídeo. Vamos a hablar un poquito acerca de la diferencia entre los SSDs y los SSDs chinos. Y me he hecho aquí un esquema en la pizarra para que lo entendamos un poco mejor, así que voy a explicar un poco lo que es. Básicamente lo que tenemos aquí arriba de la línea azul es el esquema de un SSD. Puede ser en formato SSD, puede ser M2, puede ser M2 por PCI Express, puede ser como queráis. Y aquí abajo un disco duro convencional. El funcionamiento es bastante similar en ambos casos. Yo los he puesto por puerto SATA, pero acordaros que los SSD, si son NMVE, Non-Volatile Memory Express, aceptan interfaz PCI Express y por tanto esto sería un PCI, ostras, escribir así, un PCIG, vale, un PCI Express, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, un PCI Express. En el caso de los discos duros no hay esa opción porque igualmente no son capaces de saturar el bus SATA y por tanto no hay esa opción. Ahora vamos a empezar y quiero hablar de las diferencias entre los SSDs normales y los SSDs chinos. Lo primero que tenemos en los SSDs son los chips denominados NAND, que es donde se acumula la información. En estos chips ocurre algo muy importante. Si os acordáis, los antiguos SSDs o los primeros que salieron al mercado se decía que tenían una durabilidad muy corta, un tiempo de vida muy corto. Bueno, eran 6 años, que era más que suficiente, pero la gente decía que era muy corto. En los actuales esto ya ha aumentado hasta casi de 15. Pero no solo eso, sino que a medida que mejoran la tecnología de los chips, la capacidad aumenta. Mientras que en los primeros tan solo se podían acumular 256 megas, actualmente hay chips que ya soportan 4 gigas. Es decir, 4 gigas en un mismo chip. Gigabytes. Entonces, claro, podemos hacer unidades cada vez más grandes de tamaño de almacenamiento en el mismo espacio físico. Esto es una de las grandes diferencias con respecto a los SSDs chinos. ¿Por qué? Básicamente porque muchos SSDs chinos, si os hablo desde el punto de vista que he comprado y tengo algunos, no los voy a desmontar para no romper la garantía, pero son productos míos, no son productos de review, nos encontramos que estos chips, si buscamos su referencia, son de generaciones anteriores de los fabricantes. Es decir, si tú compras un Kingston, un Western Digital, un Corsair, un SSD más o menos de una marca reconocida, te darás cuenta que las nomenclaturas que hay grabadas encima de los chips pertenecen a la generación actual o como mucho a la generación anterior. Es decir, estos chips son relativamente modernos. Pero si compramos SSDs chinos de más o menos la misma capacidad y a un precio de estos tiradísimos por AliExpress, que seguro que todos habéis visto, y miramos las referencias de los chips, nos damos cuenta que son de incluso 4 generaciones anteriores. Es decir, ahí ya hay un problema. Y claro, estos chips, como es lógico, los fabricantes de los chips, los que fabrican estos chips, pues cuando ya tienen un chip nuevo en el mercado que es mejor, normalmente tiene un precio más alto, pero los chips anteriores se los quitan de encima. Por otro lado, en el esquema de funcionamiento, después de las NAND, que básicamente es donde se acumula la información y son memorias no volátiles, es decir, cuando se corta la energía siguen manteniendo su capacidad, ya explicaré un día cómo funcionan por dentro las memorias NAND, que es algo muy interesante, tenemos la controladora. En este caso le voy a poner una C de la controladora, ¿vale? O cont.
La controladora es un chipset, realmente de lo único que se encarga es de la gestión administrativa de la capacidad de memoria total que tenemos, el número de chips y cómo deben comunicarse entre ellos con la controladora o con el bus de datos, que en este caso el bus de datos iría directamente a otro chip de terceros. También tenemos aquí un pequeño chip que le vamos a poner una F, que por lo general suele estar fuera, aunque me estoy encontrando que las últimas unidades de M.2, como una que tengo por aquí de Western Digital, este chip está incluido dentro de la controladora. Este chip no es ni más ni menos que una ROM, una CMOS. Es donde se acumula el firmware de la unidad. El firmware, ya sabéis, es básicamente lo mismo que la BIOS del ordenador. Es un código inicial que permite, a nivel muy bajo de funcionamiento, es el que permite el funcionamiento directamente con el hardware físico. Es decir, es lo que comunica el hardware físico mediante el puerto con nuestro ordenador y por tanto hace que todo pueda funcionar bien. Y por último tenemos un chip que es de RAM. Sí, este chip de RAM existe en las unidades SSDs, se utiliza a modo de caché. Normalmente suelen tener 64, 128 megabytes, he encontrado ya algunas con 512, incluso alguna unidad SSD de 1 giga, hay algunos de 1 gigabyte. Entonces esto se utiliza a modo de caché. Dado que estas memorias son bastante más lentas, se acumula la información que se va a leer o escribir rápido en la RAM y se expulsa a ráfagas muy rápidas hacia el bus de datos, que en este caso sería pues el puerto SATA o el PCI Express. En el caso de los discos duros, y no estamos hablando de discos duros, pero aprovecho el vídeo, el funcionamiento es el mismo. Tenemos una controladora, tenemos un chip donde está el firmware, tenemos un chip de RAM. Como veis, esta esquema de aquí, esta esquemática es completamente exacta. Lo único que varía es que en lugar de tener chips electrónicos, tenemos el conjunto de disco, el brazo, el actuador, que son componentes mecánicos. Y que esto es lo que hace que sean más lentos que los chips electrónicos y que produzcan más ruido y gasten más corriente y tal. Pero el resto del esquema es exactamente lo mismo. Tengo por aquí la placa del disco duro con el cual hice la prueba el otro día, que ya se ve que está quemada, pero me sirve exactamente bien. Aparte SIDE, no es ni siquiera SATA, es súper viejo, este disco duro ya no funciona, me sirve exactamente para explicarlo. Tenemos un chip Electrontec, que si os fijáis, es muy parecido a los de la RAM, y sí, es una RAM, en este caso es de 32 megas. Chip de RAM de 32 megas. Tenemos una controladora central, LSI, que es la que se va a encargar de la gestión de todo. Tenemos al lado un pequeño chip, que es la ROM, donde vamos a guardar el firmware. Y luego tenemos en el otro lado otro chip un poco más grande, que en este caso pues se encarga de la gestión energética. En los discos tradicionales, pues este segundo chip, o sea, otro chip que hay aquí, se encarga de la gestión de energía para poder enviar correctamente la energía al actuador mecánico, pero ya no lo he añadido por no complicar el esquema. Entonces, lo que os está diciendo, ya sabemos cómo funcionan las unidades SSD, ya sabemos que esto es uno de los principales problemas de cara a las unidades chinas. Luego tenemos otro problema y es la controladora. Las controladoras más modernas nos permiten gestionar chips con mayor capacidad y mayor velocidad. ¿Pero qué ocurre en las unidades chinas? Pues lo mismo que con los NAND, que utilizan controladoras de generaciones anteriores. Es decir, las compran a VIA, a Phison y realmente son controladores anteriores. Y en cuanto a la RAM, nos encontramos que por lo general, si una unidad de marca utiliza 32 megas, 120, bueno, lo normal en los SSD son 128 megas. Los 16... 32, 64 megas es lo más tradicional en los discos duros, que son los típicos 64 megas que llevan pues todos los megabits, hostia, megabytes, que llevan todos los discos duros Seagate y Western Digital de 2 teras, de 1 tera, pues 64 megas de caché. Lo normal es que en los SSDs esto sea 128 megas. 128 megabits. Ahí. Y, hostia, estaba haciendo el símbolo del Bitcoin, he empezado primero por el otro lado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que básicamente se suelen utilizar chips de memoria DDR4 en las unidades más modernas. En los SSD chinos se están utilizando chips de memoria DDR3. Es insignificante eso, pero también lo hacen por la misma opción que en la controladora y en las NAND, que es que al coger generaciones anteriores de chips, esto consigue
pues que tengan un precio más barato y por lo tanto la fabricación es algo más barata. Luego otras cosas que me gustaría remarcar son el PCB. Los PCB se fabrican en base a capas. En los SSDs chinos lo que me encuentro la mayoría de veces es que el PCB es mucho más estrecho, se puede doblar mucho más fácilmente y no tiene tanta calidad. Y otro detalle interesante es que aunque los SSDs no se calientan mucho, sí que hay que decir que hay ciertos componentes que sí que se calientan. Aunque esto es de un disco duro, ya habéis visto que la electrónica básicamente es más o menos similar, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. La controladora y el chip de RAM por lo general se calientan bastante. Los NAND depende de qué modelo también. Entonces, para que estos tres chips estén bien refrigerados, ya sabéis que un SSD tiene una carcasa completa de aluminio exterior. En el caso de los M.2 no ocurre eso, pero los SSDs convencionales sí. La misma carcasa cumple dos funciones, protección y disipación. ¿Qué ocurre? Que para ello, encima de los chips, si los chips son una cosita así, y tienen aquí sus patitas, se colocan unas pequeñas gomas térmicas, unas pequeñitas gomas térmicas, que esto lo habréis visto también en las tarjetas gráficas, en los módulos de VRM y tal, o sea, es algo gris, es algo bastante convencional. Hostia, podría haber traído que tengo ahí gomas térmicas nuevas de recambio, pero bueno, son unas pequeñas gomas que su función básicamente es hacer que el calor del chip pase rápidamente al disipador, en la parte de arriba. En las marcas Corsair, Kingston, Western Digital, yo que sé, Crucial, o sea, tenemos bastantes marcas en el mercado. Por lo general nos encontramos que la controladora central está completamente cubierta con una goma térmica, el chip de RAM también, y las NAND también, ya sea en una tira larga o bien en pequeños trocitos. ¿Qué ocurre con los SSDs chinos? Pues me he encontrado diferentes defectos. En algunos ponen solo un cuadradito en el centro de goma térmica, muy pequeño, en el de RAM ya ni lo ponen, es decir, incluso ahorran ahí. En los chips de NAND ocurre exactamente lo mismo, ponen trocitos muy pequeños o inexistentes. Pero por otro lado, también me he encontrado otro problema, que es que a veces ponen gomas térmicas tan finitas, que no tocan con el metal del SSD, es decir, ponen gomas térmicas que son tan finitas que no llegan a tocar con la chapa del SSD, y eso y nada es exactamente lo mismo. Entonces, esto son ciertas cosas a tener en cuenta a la hora de comprar SSDs de marcas chinas. Ya digo que en mi caso yo lo he comprobado con una marca que es Blitzwolf. No quiere decir que todos sus modelos de SSD sean igual, pero yo al menos el que compré de bajo costo tiene este problema. ¿Qué suponen estos problemas? Primero, no llegaremos a tener nunca una tasa de lectura y escritura como la de un SSD o un dispositivo más de marca, como es lógico, pero también sabemos que estamos comprando tecnología más antigua. Segundo, su tiempo de vida es más limitado y su capacidad total también. Bueno, vale, lo podemos aceptar, estamos pagando menos para tener mayor rendimiento que un disco duro, aquí todo el mundo estaremos de acuerdo, yo también los he comprado. ¿Por qué? Porque, joder, 120 gigabytes de SSD por 20 euros, por 21 euros, pues sale a cuenta. El problema está en cuanto a la vida a largo plazo, y es que no solo la vida de las NAND importa por su construcción y su fabricación, lo que os he dicho que tocaremos en otro vídeo, sino que también a la hora de disipar el calor, y eso afecta bastante. Aunque por lo general cuando miramos un software nuestras unidades de almacenamiento trabajan en torno a los 20 y 40 grados, es decir, tanto discos duros como SSD suelen estar en esa temperatura. Esto es correcto a medias. ¿Por qué? Porque los sensores solo están ubicados en un sitio. Solo hay un sensor, en este caso, mirad, vamos a aprovechar un disco duro, y en este caso tenemos el sensor aquí. Lo he marcado en rojo. Este pequeño chip es el sensor de temperatura. No está ni siquiera incluido aquí, es un pequeño chip externo. En los SSDs ocurre lo mismo. Este chip es o externo o está incluido en la controladora, lo cual nos indica solo la temperatura de un pequeño punto del SSD, no del resto de componentes vitales. Y eso, pues la verdad es que a largo plazo sí que puede producir problemas. Esto me hace pensar también en ciertas cosas, aunque no lo he comprobado, el resto de la electrónica de protección, es decir, fusibles, resistencias, condensadores, diodos, diferentes sistemas de protección electrónica pura que deberían de tener nuestras unidades electrónicas
para evitar que si hay un cortocircuito, vale, se pueda quemar o bien la unidad o bien puedas quemar placa base, puerto SATA o puerto PCI Express, seguramente también se han ahorrado costes en ese tipo de chips y eso puede acarrear problemas mayores. ¿Qué no quiere decir que los tenga que hacer? Esto no es un vídeo para decir no compréis unidades chinas. Os he dicho que yo las compro. Simplemente es un vídeo para que entendamos el porqué de esos precios tan bajos. Y ya está, no voy a decir nada más. Solo quiero dejaros una pequeña duda o una consulta o cualquier cosa similar. O curiosidad, mejor es una curiosidad. Ahora que hemos acabado el vídeo os diré que compré varias unidades de SSDs y los compré directamente por AliExpress a 20 euros. En este caso, bueno, compré 10, ¿vale? Compré 10 unidades, vamos a ser sinceros. Y el paquete me vino desde China. Yo había pagado ese paquete y resulta que paró en la aduana de Barcelona. Y la tasa de la aduana de Barcelona eran 289 euros que me reclamaban a mí. Por supuesto, me puse en contacto con AliExpress y dije que eso ya venía incluido o que el vendedor nunca me avisó. Porque claro, entonces ya pagas 200 euros por SSDs más 289, eran 489, algo que no hubiese pagado ni de broma, para eso los hubiese comprado aquí. Después de una semana y media el paquete retenido en aduana, por fin el fabricante chino aceptó pagar en la aduana y comerse todos esos gastos. Con eso ya conseguí que me llegara el paquete. Simplemente os lo digo porque tengáis en cuenta que aunque muchas veces nos envían este tipo de cosas desde China y por lo general pues en la aduana se lo saltan o lo pasan por encima, si tenéis mala suerte como yo, inspeccionan el contenedor y ven que es un componente electrónico, estás obligado a pagar las tasas de aduana y eso tiene un precio que es bastante elevado. Y ya está, chicos, no tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado un poquito el vídeo de pizarra RGB, por cierto. Espero que os haya servido, que hayáis aprendido algo nuevo, que siempre se agradece mucho. Espero vuestros comentarios, cualquier tipo de duda, consulta o comentarios de lo que queráis, siempre en base a la educación y el respeto por aquí abajo. Ya sabéis que si le dais a like y lo compartís, ya lo partís el vídeo. Un like, un comentario es lo mejor que favorece al canal. Y ya está, chicos, no tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.